Voy a comenzar. Buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy nos ha tocado exponer sobre las talasemias. Primero, para hablar de las talasemias, voy a explicar qué es la hemoglobina, porque es muy importante para comprenderlo. La hemoglobina está formada por dos grupos, el grupo hemo y el grupo de las globinas. Vamos a tener dos globinas alfa y dos globinas beta. Los tipos de globina que tenemos son diferentes de acuerdo a cada etapa de nuestra vida. Por ejemplo, tenemos la hemoglobina, que es la hemoglobina fetal desde los primeros 6 meses, cuando estamos en el vientre materno. Allí está conformado de las alfa y las gamma. Es por eso que algunas de las talasemias se van a dar principalmente des- desde esta época. También tenemos a las hemoglobinas alfa, a las hemoglobinas A, que van a estar conformadas por dos alfa y dos beta. Esto es mayormente, se va a encontrar en adultos a partir de los 6 meses. También tenemos a las hemoglobinas A2, pero que están en menor cantidad en los adultos. Ahora, ¿qué son las talasemias? Estas son enfermedades autosómicas recesivas, quiere decir que se va a necesitar de dos genes para que la enfermedad se presente en su forma más notoria. En esta enfermedad existe una disminución o ausencia de síntesis en al menos una de las cadenas de globina que forman la hemoglobina, pero esta cadena no va a estar alterada estructuralmente, es por eso que se le llama un trastorno cuantitativo, a diferencia de la otra hemoglobinopatía, que es un trastorno cualitativo porque ahí ya se altera la estructura de las cadenas de globina. Aquí principalmente se va a ver lo que es la anemia microcítica, hipocrómica, y esto va a ser frecuente, se va a diferenciar en dos grupos. Las alfa-talasemias se ven más en personas con ascendencia africana, mediterránea o del sudeste asiático, y las beta-talasemias van a ser más frecuentes en personas con ascendencia mediterránea, del Oriente Medio y del sudeste asiático o de India. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, cuando hay un desequilibrio de las cadenas alfa y beta de globina, se va a dar una eritropoyesis ineficaz. Esto que va a producir una hemólisis periférica y también anemia. También la eritropoyesis ineficaz puede producir hematopoiesis extramedular, va a haber expansión de progenitores, hipercoagulabilidad y enfermedad vascular, además de una sobrecarga férrica. Lo que va a producir la hematopoiesis extramedular es hepatoesplenomegalia, masas paravertebrales, osteoporosis y alteraciones óseas. Pero esto de acuerdo a qué tipo de talasemia se dé. Luego vamos a explicar esta parte. La clasificación de las talasemias se divide en dos, según la cadena que está afectada, ya sea la alfa o la beta, y según la gravedad, puede ser menor, intermedia o mayor. Las alfa-talasemias van a ser trastornos que, como su mismo nombre lo dice, va a haber una disminución en la producción de las cadenas alfa de globina. Para sintetizar las cadenas alfa se requieren 4 genes. Van a existir 2 genes en cada cromosoma 16, tanto de la madre como del padre. Esta enfermedad se presenta incluso antes del nacimiento. ¿Por qué? Porque, como expliqué anteriormente, las alfa el feto tiene hemoglobina F. Esta está formada de alfa y gamma. Es por eso que se puede dar esto incluso antes del nacimiento, a diferencia de las beta-talasemias, porque las beta-talasemias se necesitan ya a partir de los 6 meses. Las alfa-talasemias se dividen, como dije, por su gravedad en portador silente, talasemia menor o rasgo talasémico, talasemia intermedia y talasemia mayor. Los portadores silenciosos son aquellos que tienen solo uno de los 4 genes alfa afectados. Esos
se va a describir en que tienen solo el 25% afectado y el 75% está funcional, así que no se presentan muchos síntomas. Además de que el hemograma también va a salir normal y el valor corpuscular medio también se va a encontrar en valores normales. La talasemia menor o rasgo talasémico, vamos a encontrar que hay vamos a encontrar dos tipos. Puede ser homocigoto o heterocigoto. Cuando es homocigoto, la deleción, la mutación está en el mismo cromosoma. Los dos alelos están en el mismo cromosoma. Pero cuando es heterocigoto, las mutaciones están en cromosomas diferentes. Aquí solo hay un 50% de producción de cadenas alfa que son, digamos, buenas. Y los síntomas en lo que es la talasemia menor homocigota generalmente son asintomáticos, pero en cambio en la heterocigota ya hay una anemia que aunque es baja, siempre es bueno diagnosticarlo. Y esta anemia es microcítica e hipocrómica. La hemoglobina va a estar en el límite inferior de la normalidad en ambas talasemias y en el flujo sanguíneo se van a encontrar células diana, microcitos y también va a estar hipocrómico, al igual que en el heterocigoto. En la electroforesis de hemoglobina puede estar normal o puede haber disminución de hemoglobina A2. La enfermedad de hemoglobina H van a haber 3 genes afectados, es decir, solo el 25% de, de cadenas alfa van a ser funcionales. Aquí la hemoglobina es anormal, el tipo de anemia es hemolítica crónica y el nivel de hemoglobina va a estar entre 7 y 11 grados por decilitro. Los hallazgos en sangre periférica son los cuerpos Heinz. ¿Eso por qué? Porque los cuerpos Heinz son precipitaciones anormales de hemoglobina y esos se van a teñir con colorantes especiales y se van a ver en el microscopio. Y cuando estén presentes, van a significar que los glóbulos rojos están dañados o tal vez se vayan a romper próximamente. Ahora, va a ser severa desde el nacimiento porque ya van a nacer con una anemia. Aunque muchas veces los síntomas se van a hacer más notorios en los primeros meses de vida, cuando la hemoglobina fetal disminuye y se necesita más hemoglobina que funcione con cadenas alfas normales. También hay anemia hemolítica crónica y las complicaciones más comunes son la esplenomegalia. ¿Y por qué va a crecer el vaso? Porque va a intentar destruir los glóbulos rojos anormales y también va a participar en la producción de glóbulos rojos. Esto en algunos casos va a ser extramedular. Ahora también tenemos la hemoglobina de Barr o hidropesía fetal, que es la forma más grave. Los genes afectados son los 4 genes alfa, por lo que no va a haber cadenas funcionales. La hemoglobina es anormal y solo se produce hemoglobina de Barr, que está formada por 4 gamas. Y en cuanto a su letalidad, puede haber muerte intrauterina entre las 23 o 28 semanas o también un poco después del nacimiento. La anemia es demasiado grave. También puede haber edema en la parte del abdomen, más que todo en el abdomen, y el signo más típico de esto es el feto muerto hinchado, como se ve en la imagen. Los órganos comprometidos son el hígado y esto es lo que se va a ver más comprometido. En cuanto al diagnóstico, se necesita un hemograma, refrotis de sangre periférica, porque como se vio anteriormente también se usaba para ver las células diana, el diagnóstico prenatal para la biopsia de vellosidades coriónicas, el ADN fetal en sangre materna y algunos de los diagnósticos diferenciales con los que no se debe confundir son la anemia ferropénica, donde también se va a ver microcitosis, hipocromía y células diana, pero aquí la ferritina va a ser baja y esto mejora con el hierro. También la anemia por enfermedad
crónica, donde va a haber microcitosis también, hipocromía y células diana, pero aquí la diferencia es que hay más reactantes de fase aguda y no mejora con el hierro. También se puede confundir con la anemia sideroblástica, donde también hay microcitosis, hipocromía y células diana, pero en ahí los sideroblastos, hay sideroblastos en anillo en la médula ósea. O también con la anemia falciforme, donde existe lo mismo, pero la diferencia es que la hemoglobina S en hay hemoglobina S en electroforesis y crisis de dolor. El tratamiento son transfusiones sanguíneas, esplenectomía, la quelación de hierro, el alotrasplante de células madres y también puede haber transfusiones intrauterinas que van a ser utilizadas en casos ya demasiado graves de la alfa-talasemia en el feto. Por ejemplo, cuando ya está causando una anemia grave o nitrosis fetal, como en la última parte. ¿Eso para qué? Para que se alivie la anemia fetal severa y para que también se prevenga la muerte fetal. Doy paso a mi compañera. Sí, puede continuar tu compañera. Ya al final vamos a hacer los puntos más resaltantes. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí te escuchamos. Entonces, ahora lo que tenemos sería la beta-talasemia. La beta-talasemia, como bien dice aquí, es un trastorno hereditario, el cual va a estar caracterizado por la reducción o ausencia de la síntesis de las cadenas beta de la hemoglobina, lo que va a resultar en una producción inadecuada de la hemoglobina, para lo que serían los valores normales de una hemoglobina en adulto, ¿no? Y los componentes. El gen de lo que el gen que codifica lo que sería las cadenas beta de la hemoglobina se encuentra en el cromosoma 14. Es un único gen. Este único gen va a tener variantes que no son normales y que van a dar una disminución en la síntesis o una ausencia en la síntesis de las cadenas. Entonces, como es un gen único, vamos a tener herencia por parte del padre y de la madre, y lo que va a dar a sus distintas formas genotípicas, que en expresión fenotípica vamos a tener lo que sería el portador silente, en donde los genotipos son los que se expresan aquí, ¿no? Por ejemplo, esa beta, ¿no? Con dos signos más, significa que va a ser un alelo que va a tener una síntesis de la cadena beta, pero muy levemente disminuida. Y la beta normal es el beta normal es simplemente el beta sin ningún más o sin ningún cero. Eso vamos a ver en el caso del portador silente. Y vamos a tener este primero portador silente va a ser un ejemplo de lo que sería una beta-talasemia heterocigótica, porque los alelos son distintos, ¿no? Entonces, vamos a tener casos en donde hay heterocigotos y otros donde hay beta-talasemias homocigóticas. Las beta-talasemias homocigóticas, por lo que vemos aquí, van a ser principalmente en el caso de talasemia mayor, en este genotipo, en donde vamos a ver, por ejemplo, ¿no? En el último genotipo, vamos a ver el beta 0 con el beta 0, es decir, los dos padres han heredado a un hijo, por ejemplo, lo que sería el gen en el que no se va a producir síntesis de la cadena beta. Entonces va a haber una ausencia total de la cadena beta. Y las otras variantes, ¿no? De talasemia menor o rasgo talasémico, que son sobre todo talasemias heterocigóticas, y la talasemia intermedia, ¿no? Que vamos a ver formas leves y graves, en donde también vamos a tener talasemias heterocigóticas y en algunos casos también se puede observar, no, aquí solamente heterocigóticas. Entonces, mayormente la gravedad va a ser más que nada asociada a un desequilibrio en la cantidad de cadenas alfa y beta que sintetice el individuo, de acuerdo a la genética que posea.
Siguiente, Liz. Vamos a tener alteraciones moleculares que justamente, ¿no?, son las que generan estos errores a nivel de la secuencia que van a hacer que no se produzca la síntesis o que la síntesis de las cadenas beta disminuya. Se han hecho estudios en los que se han descrito más de 150 mutaciones, en las cuales se han encontrado mutaciones puntuales y microdelecciones y microinserciones. Y estas se van a ubicar en distintos puntos a través de lo que sería, desde que tú tienes, desde el proceso de transcripción hasta el proceso de traducción. Vamos a tener mutaciones que ocurren en la zona promotora, es decir, en la zona donde se va a iniciar lo que sería la transcripción del ARN, y esto va a generar una reducción leve de la síntesis. También vamos a tener lo que sería que las mutaciones se ubiquen en intrones o en las regiones 5' o 3' UTR, las cuales van a generar también, o van a afectar el procesamiento, aquí es del ARN, no ADN, y van a generar lo que sería una reducción variable de la síntesis de las cadenas beta. Es decir, si se ubican los intrones o en las regiones 5 UTR, va a ser variable la síntesis. Y si es que se ubica en exones, mayormente estos van a estar asociados a por ejemplo, que esas mutaciones generen una terminación prematura. Al insertar, ¿no?, un codón de terminación que haga que se traduzca una cadena beta incompleta. Siguiente. En la fisiopatología vamos a ver sobre todo en el caso de la beta-talasemia homocigótica, que va a ser justamente el genotipo de lo que sería la beta-talasemia mayor. Como les dije anteriormente, mientras más desequilibrio haya entre las cadenas alfa y beta, va a haber una relación, o sea, una relación directa. Más desequilibrio va a hacer que haya una mayor expresión fenotípica, la cual va a manifestarse a través de la clínica que nosotros vamos a evidenciar en el paciente. Es decir, si hay menos desequilibrio entre las cadenas alfa y las cadenas beta que el individuo pueda producir, entonces van a ser portadores silentes. Y si el desequilibrio es mayor, va a producir talasemias mayores. ¿Por qué? Porque va a tener, por ejemplo, mucha cadenas alfa y va a tener nada o muy pocas cadenas beta sintetizadas. Y entonces, lo que vemos aquí es un ejemplo de la fisiopatología de la beta-talasemia homocigótica, en donde las principales manifestaciones clínicas son debido a la anemia y a la eritropoiesis ineficaz. Entonces, ¿qué tenemos en un individuo que tiene este tipo de talasemia, ¿no?, la beta-talasemia mayor? No va a sintetizar cadenas beta, o va a tener muy poca producción de cadenas beta, pero sí va a seguir produciendo cadenas alfa y cadenas gamma. Las cadenas gamma y las alfa van a poder formar lo que sería hemoglobina fetal. Esta hemoglobina fetal va a tener alta afinidad por el oxígeno. Al tener una alta afinidad por el oxígeno, es decir, no va a soltar el oxígeno hacia los tejidos, lo cual va a generar una hipoxia tisular. Por otro lado, también el alto contenido de cadenas alfa y poco contenido de cadenas beta va a hacer que las cadenas alfa precipiten, lo cual va a generar hemólisis de los hematis en sangre periférica, lo cual va a conllevar a lo que sería la esplenomegalia, el agrandamiento del vaso, evidencia de que hay hemólisis. Vamos a ver ictericia en el paciente. Va a haber un aborto intramedular de eritroblastos, lo cual va a generar una eritropoiesis ineficaz. Entonces, esta esplenomegalia, ¿no?, que se está viendo
con la hemólisis de los hematíes, sumado a la eritropoyesis ineficaz, va a llevar a que el paciente, o sea, sea evidente que tiene un bajo valor de hemoglobina, es decir, que este paciente está anémico. Y la anemia, a su vez, también refleja lo que sería la hipoxia tisular, que ya estaba presente a causa de que el paciente presenta hemoglobina fetal. Entonces, esta hipoxia tisular genera que se secrete mayor cantidad de eritropoyetina. Esta mayor cantidad de eritropoyetina lo que va a generar es hiperplasia eritroide en la médula ósea. Y por otra parte, si tú ves que tu paciente tiene anemia, lo que vas a hacer, ¿no?, es transfundir, ¿no? Entonces, le vas a hacer transfusiones de hematis. ¿Y qué va a pasar? Aquí, en este caso, como el paciente tú le estás transfundiendo y tiene también, a su vez, lo que sería la hiperplasia eritroide de la médula ósea, en este caso, vamos un poquito más allá y vamos a mencionar que el hecho de que haya hiperplasia eritroide en la médula ósea va a hacer que haya una disminución en la producción de la hepcidina. Y al haber una disminución en la producción de hepcidina, va a hacer que haya una mayor absorción de hierro, ya sea porque la persona también diga o porque le hayan dicho que tiene anemia ferropénica y por decir consuma más hierro o tenga suplementación de hierro, va a haber mayor absorción de hierro, y sumado que si esta persona le están transfundiendo sangre, entonces va a generar una hemocromatosis secundaria, lo cual va a generar acumulación de hierro. Pero este hierro se va a acumular en los tejidos y va a generar endocrinopatía, hepatopatía, cardiopatía. Y por otro lado, la hiperplasia eritroide va a generar deformación en los huesos, justamente los huesos que contienen la médula ósea. También va a generar que los pacientes sean más propensos a fracturas, y va a generar gota, hipermetabolismo y una mayor necesidad de ácido fólico. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de, bueno, en sí, ya seguimos con la beta-talasemia heterocigótica. Lo que habíamos dicho es que las formas heterocigotas, por lo general, dan parte a que haya por lo menos la presencia de un alelo normal y de un alelo que reduciría la producción o que haría que no haya producción, ¿no?, como el beta 0. Entonces, pero también se han descrito casos donde habrían homocigotos, en donde estaría presente lo que sería el beta con 2 signos más. Esa forma o nomenclatura para expresar estos genotipos simplemente es que tiene 2 alelos heredados por los padres, en donde ambos alelos tienen una disminución muy leve de la producción de la cadena beta. Entonces, prácticamente es parecido a un individuo heterocigoto para esta mutación, lo que daría un rasgo talasémico o una talasemia menor. Por lo general, se descubre este rasgo talasémico por un hemograma de rutina. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de un rasgo talasémico? Vamos a encontrar una hemoglobina en valores de 11 o valores de 10 por ahí. Vamos a encontrar un volumen corpuscular medio, un promedio de 65 y una hemoglobina corpuscular media más o menos entre 20 y 24. En electroforesis de hemoglobina para el rasgo talasémico vamos a encontrar que va a haber un aumento de la hemoglobina A2 a valores de 3.5 a 6% y de la hemoglobina fetal que se va a mantener normal o va a aumentar a valores no mayores del 5%. Esta tablita nos va a ayudar a notar, ¿no?, ciertas diferencias de un sujeto normal y de un sujeto que tendría lo que sería alfa-talasemia. Y en frotis de sangre periférica vamos a encontrar que
hematíes, que van a ser microcíticos e hipocrónicos. Y también presencia de llanocitos, los cuales van a ser eritrocitos, los cuales van a tener un halo blanquecino alrededor de un centro bien coloreado, el cual va a tener forma de un tiro al blanco o forma de lo que sería un sombrero mexicano. Y punteado basófilo. Siguiente. A veces, cuando una persona tiene rasgo talasémico, va a verse, como por decir, no va a ser fácil el diagnóstico si es que la persona tiene también un déficit en hierro. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta de eso, no? Normalmente en una persona que tiene rasgo talasémico va a haber un aumento en la hemoglobina 2, como hemos dicho. Entonces, si la persona tuviese en algún caso déficit de hierro, este déficit de hierro, ¿qué hace? Que la hemoglobina A2 disminuya. Entonces, si tuviera talasemia, rasgo talasémico, y tuviera también déficit de hierro al mismo tiempo, entonces podríamos no poder diagnosticar el rasgo talasémico. ¿Por qué? Porque es como que el déficit de hierro se superpone, ¿no? Y hace que los valores se vean bajos, cuando en realidad no es así. Entonces se debería tener en cuenta esa consideración, ¿no? Si es que la persona tuviera déficit de hierro, para poder diagnosticar correctamente el rasgo beta talasémico. Siguiente. Y bueno, hay una fórmula también para identificar, ¿no? Que se trata de una talasemia, o que, por ejemplo, el paciente podría tener anemia ferropénica o hemocromatosis secundaria, de acuerdo al valor que nos daría después de reemplazar esta fórmula, ¿no? X igual al volumen corpuscular medio más la amplitud de distribución eritrocitaria por la hemoglobina dividida entre millones de matices. Entonces, ¿qué es la hemocromatosis secundaria? Es una sobrecarga de hierro adquirida. ¿Por qué motivo? Porque la fórmula. Siguiente. Ya. ¿Por qué motivo? Porque te realizas transfusiones, o porque estás con un tratamiento de hierro, porque te dijeron que tenías anemia ferropénica. Entonces, en esos casos puedes tener hemocromatosis secundaria. ¿Y cómo distinguirlo de un rasgo talasémico, no? Entonces, recordar que para el rasgo talasémico, la amplitud de distribución eritrocitaria va a ser normal o muy levemente elevada. Entonces, si tú reemplazas esos valores, vas a tener que el X va a ser menor que 15 y va a decirte que tú tienes rasgo talasémico, por así decirlo. Y entonces, si es que tú tuvieras anemia ferropénica, las anemias ferropénicas por lo general, la amplitud de distribución eritrocitaria es alta. Porque a diferencia de lo que sería una talasemia, en la anemia ferropénica va a haber distintos tamaños de diámetro de eritrocitos, lo cual va a dar una AD alta. En cambio, la talasemia, al ser algo crónico, va a dar unos eritrocitos que sí van a ser pequeños, pero en su mayoría van a ser pequeños, ¿no? Entonces, al ser de diámetros todos casi similares, va a tener una AD normal o discretamente elevada, a diferencia de lo que sería una anemia ferropénica. Entonces, de esta forma podríamos diferenciar, ¿no? Si es que se encontraría asociada, ¿no? A la presencia de anemia ferropénica, ¿no? O si es que se trataría de lo que sería un rasgo talasémico. Siguiente. Para lo que sería este rasgo talasémico menor, el diagnóstico es informar al paciente explicándole su condición con su rasgo talasémico, que vendría a ser heterocigoto, y
que este no tiene por qué producir síntomas. Iniciar con lo que sería el consejo genético, es decir, indagar en lo que sería la familia, ¿no? En algunos casos se hace, ¿no? Para saber de dónde proviene la herencia. O en el caso de que una persona, ¿no? Que ya tenga su diagnóstico y se indique que tiene rasgo talasémico o talasemia menor, indicarle de que hay un riesgo de que si tiene su pareja y su pareja también posee rasgo talasémico, hay un 25% de posibilidad de que su descendencia tenga talasemia mayor. Entonces, es por eso importante el consejo genético, ¿no? Para evitar estos casos de talasemia homocigótica. En el tratamiento, por lo general, estos no precisan, pero hay situaciones donde sí. Por ejemplo, cuando el individuo se encuentra en crecimiento, o en caso que se encuentre embarazada, una gestante, porque hay un aumento de la eritropoyesis. Y también ahí estaría indicado el tratamiento con ácido fólico. Siguiente. La talasemia intermedia va a ser una clínica entre la talasemia mayor y la talasemia menor. Va a comprender casos leves y también casos graves, en los que se va a requerir transfusiones de forma ocasional. Lo importante son los casos graves de beta-talasemia intermedia, en los que se va a evidenciar úlceras en las piernas, masas extramedulares, complicaciones trombóticas, hipertensión pulmonar, desarrollo de halo y autoanticuerpos, y también en estos casos la sobrecarga de hierro también es evidente, pero muchos años después de lo que se presentaría en una beta-talasemia mayor. Siguiente. Y ahora sí, la beta-talasemia mayor o anemia de Colli. Esta se va a caracterizar por la necesidad de transfusiones para poder sobrevivir. La clínica, aquí vamos a observar niños que van a ser clínicamente normales al nacer y en los cuales se va a instaurar una anemia progresivamente. Va a haber una detención del crecimiento, ictericia, hepatosplenomegalia, cambios óseos, va a haber, por producto de la expansión medular, por la hiperplasia eritroide que está ocurriendo en la médula, lo cual va a hacer que haya deformaciones evidentes, como fascias mongoloides, como aumento en la prominencia, va a haber una prominencia de la mandíbula. También estos cambios óseos también van a generar que el individuo tenga fracturas patológicas, ¿no? En el niño que observamos aquí vamos a ver alteraciones evidentes en el cráneo, vamos a ver que las fascias también, vamos a ver algunas prominencias en la columna y vamos a ver prominencia en el abdomen también debido a la hepatosplenomegalia. Siguiente. Ya, también otros cambios podemos observarlos a través de radiografía, vamos a observar cráneo en cepillo, vamos a observar también que algunos pacientes van a tener cardiopatías por efecto de la anemia y la hemosiderosis. Las personas, como dije, necesitan transfusiones para poder vivir, pero hay personas que no se las realizan de forma temprana. Entonces, estas que no se realizan las transfusiones de manera temprana van a morir en la juventud por miocardiopatía, trombosis pulmonar o infecciones. En cambio, las que se realizan transfusiones de manera temprana van a tener un crecimiento normal hasta los 10 o 11 años. Después van a venir lo que serían algunas complicaciones, ya sea porque no se haya hecho un buen tratamiento con quelantes de hierro o por otros motivos, ¿no? Entonces, vamos a tener los riesgos o complicaciones por sobrecarga de hierro. Vamos a tener cardiopatías como la miocardiopatía dilatada y la pericarditis, hepatopatía como la hepatitis crónica, fibrosis y cirrosis, y endocrinopatía como diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipoparotiroidismo y hipopituitarismo. Siguiente. En el laboratorio vamos a ver que va a haber una anemia grave. La hemoglobina va a estar entre 3 y 6. Y el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media van a ser bajos.
En prótesis de sangre periférica vamos a ver hematíes hipercrómicos y microcíticos. En el patrón electroforético vamos a ver un aumento del 60-90% de la hemoglobina fetal. Y vamos a ver en médula ósea hiperplasia eritroide. Y con tinción de Pearls vamos a ver depósitos de hierro. Va a haber también un aumento en la bilirrubina indirecta y el urobilinógeno como consecuencia de la hemólisis. En sangre periférica, por ejemplo, aquí podemos ver lo que sería anisopoiquilocitosis, llanocitos y eritroblastos circulantes. Ya en tratamiento, bueno, más que nada el tratamiento lo importante también es la prevención. En algunas poblaciones donde se ha encontrado que hay una alta prevalencia de individuos que son portadores de los genes alterados. Entonces, ahí más que nada se trata de hacer la prevención de formas homocigóticas mediante el diagnóstico precoz. Por ejemplo, saber que eres portador, indicarte si tu pareja es portadora. Y bueno, en esos casos, ¿no? Evitar, ¿no? Lo que sería con algún tipo de tratamiento, controlar quizá, ¿no? La genética de tu progenie. Y otros tratamientos son transfusiones de sangre que buscan mantener los niveles de hemoglobina adecuados, pero estos no se hacen en cualquier individuo. Para ello tiene que haber un diagnóstico certero con hallazgos clínicos y datos de laboratorio, de que tienes las formas complicadas de lo que sería la beta-talasemia, como la beta-talasemia mayor o las beta-talasemias graves. Entonces, aquí la indicación es hipertransfundir y mantener la hemoglobina de 9 a 10 y hacer las transfusiones cada 2 a 4 semanas, preferiblemente con hematíes lavados y filtrados. También se indica la esplenectomía en casos plantearlos para casos de niños mayores de 5 años, en donde las necesidades de sangre sean mayores a 200 o 220 mililitros por kilogramo al año. Y en casos en donde el vaso supere los 6 centímetros del reborde costal, y también cuando haya ya sintomatología propia de la esplenomegalia. También terapia con quelantes de hierro, que previene la sobrecarga de hierro, y en algunos casos también trasplante de médula ósea, cuál es el único tratamiento curativo que ayuda, que curaría al paciente, ¿no? Siguiente, vamos a hablar un poquito más de los quelantes de hierro. Y bueno, el primer quelante es el DFO, el cual es aprobado, ¿no?, por la FDA. Es el primero que se elaboró, tiene poca toxicidad. Lo malo es que su vía de administración es subcutánea intravenosa. Dosis, ahí tenemos la dosis de 25 a 60 miligramos por kilogramo por día. Vida media. Y algunos efectos secundarios, ¿no? Reacciones locales, pérdida de audición, lesiones de la retina, alteraciones en la retina, entre otros. Después tenemos la DFP, la deferiprona, el cual es el primer quelante de hierro que se administra por vía oral y que se creó. Sin embargo, la indicación para el consumo de este quelante es siempre en cuando el paciente no pueda tomar lo que sería el DFO. Aquí vemos que la dosis habitual es de 75, la vida media es 3 a 4 horas. Como dije, es el primero que se creó que era de vía de administración oral. No está aprobada por la FDA. Y van a tener algunos efectos secundarios gastrointestinales, neutropenia, agranulocitosis. Y después el DFX, el cual va a generar, este es otro que también se administra por vía oral y tiene una dosis habitual de 20 a 30 miligramos por kilogramo por día, la vida media de 12 a 16 horas y administración oral. Sí es aprobado por la FDA y este es el único que es indicado incluso en personas que no tendrían o no serían dependientes
transfusiones. Por ejemplo, en casos de que tuvieran beta-talasemias intermedias no graves, ¿no? Que no dependen de las transfusiones para poder vivir. Y bueno, tiene también efectos secundarios gastrointestinales, igual elevación de las transaminasas y entre otros, ¿no? Que pueden ir leyendo. Y eso es todo. Muchas gracias. Ya, está muy bien. Gracias, chicas, por su presentación. Bueno, han hecho una explicación bastante detallada sobre esta enfermedad, bastante en particular, ¿no? Como les comentaba al inicio. Es una enfermedad que básicamente tiene que ser un diagnóstico diferencial de las anemias microcíticas, ¿no? Que son tal vez una de las anemias más frecuentes que ustedes van a ver en su práctica clínica. Entonces, en toda anemia microcítica, o sea, aquella que tiene un volumen corpuscular medio disminuido, no todo va a ser anemia por deficiencia de hierro, sino la segunda causa de anemias microcíticas va a ser justamente este grupo de las talasemias, que bueno, se relacionan bastante a la alteración genética que en este caso va a presentar, como lo han mencionado en sus compañeras. A ver, Lisette, una pregunta. ¿Tú crees que el estudio de médula ósea sea importante en esta enfermedad o en este grupo de las talasemias? Lisette Plas. Sí, es importante. Ya. ¿En qué te ayudaría saber cómo está Sí, la médula ósea? es importante, doctor, porque de acuerdo a los resultados del examen de la médula ósea se puede ver que los eritrocitos que están emergiendo de ahí, cómo están los eritrocitos, ya que de ahí, como decirlo, provienen. A ver, ¿qué nos dice Stephanie Blancas? La misma pregunta. ¿Crees que sea necesario hacer un estudio de médula ósea para estos pacientes con sospecha de talasemia o no? O sea, si serían útiles. Se refiere en pacientes, por ejemplo, en los niños que ya se sabe que tienen una enfermedad. Claro, me refiero a que, por ejemplo, te viene un paciente con anemia microcítica y tu sospecha es que pueda ser una talasemia. Tú necesitas evaluar cómo está su médula ósea para que te sirva ese examen como prueba por ahí de apoyo o de ayuda para un paciente con talasemia o no. Puede ser una prueba de apoyo, pero mayormente lo que vi en más que nada el diagnóstico es por la parte clínica y también por los hallazgos del laboratorio, pero más que nada serían de lo que serían los valores de hemoglobina, volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la electroforesis. Te podría ayudar, ¿no? A saber, bueno, lo que había visto, ¿no? Que usan, sí, también en laboratorio estudios de muestras de médula ósea. Sí, te podrían dar datos adicionales, pero para el diagnóstico no lo consideraría tan importante. Ya, está bien, cierto, justo eso. O sea, el estudio de médula ósea en este caso pasaría a un segundo plano, porque como ustedes mismas lo han presentado, básicamente todas las alteraciones de sospecha de un paciente con talasemia, ustedes lo pueden detectar con un hemograma, ¿verdad? O sea, en el hemograma ustedes van a detectar la microcitosis, la hipocromía, y conforme su paciente por ahí, en este caso, ustedes desde un inicio le piden un perfil de hierro, van a encontrar en este caso los niveles de hierro elevados, ¿verdad? Por el motivo que ya han explicado ustedes. Entonces, esos serían mis pruebas laboratoriales de inicio para yo sospechar de que se trata de una talasemia. Pero cuando nosotros necesitamos justamente confirmar una de estas
de estas sospechas. Entonces, la prueba más importante ahí es la electroforesis de la hemoglobina. Entonces, Lice, ¿qué nos puedes decir de la electroforesis de hemoglobina? Sí, doctor. La electroforesis de hemoglobina es una prueba de laboratorio para que se puedan identificar qué tipo de hemoglobinas hay en la sangre. Esto va a servir más que todo para, como vimos, las talasemias, las otras hemoglobinopatías como la anemia falciforme. Ya, sí está bien. Justamente la electroforesis de hemoglobina va a ser el examen más importante que nos va a detallar cómo está conformada la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína, recuerden que va a estar en el interior de los glóbulos rojos. Entonces, esa proteína justamente va a ser la que se va a encargar del transporte del oxígeno. Entonces, recuerden bien su estructura. La hemoglobina, su propio nombre lo dice, ¿no? Globina, o sea, tiene una parte proteica que está formada por esas globinas que ustedes han mencionado bastante. Y otro que es la parte no proteica, que es el grupo hemo, que bueno, del grupo hemo vamos a hablar más adelante. Entonces, la parte proteica, o sea, la que se relaciona a las globinas, va a tener diferentes tipos. La alfa, beta, gamma y otras intraembrionarias diferentes, ¿no? Entonces, estas proteínas alfa, beta y gamma justamente van a estar representadas de acuerdo al tipo de hemoglobina que forma. Entonces, la hemoglobina normal de una persona debería ser predominantemente A1, ¿no? Es la hemoglobina que todos los adultos tenemos en un 95, 97%. De ahí la hemoglobina A2 en un menor porcentaje, 1 o 2%, y hemoglobina fetal menos de 2 o 1%. Entonces, esas tres tipos de hemoglobinas justamente se van a representar mediante gráficos en la, en la electroforesis de hemoglobina. Por ejemplo, acá les voy a compartir, a ver. Ustedes acá van a ver, por ejemplo, veamos esta curva, ¿no? Entonces, ustedes están viendo esta curva, cómo está representada la hemoglobina. Por ejemplo, en este paciente tiene una hemoglobina de 70%. Entonces, yo les mencionaba, ¿no? Les decía, las hemoglobinas normales de una persona son la A1, la A2 y por ahí una mínima porcentaje de hemoglobina F. Pero hemoglobina S una persona no debería tener. Entonces, ya aparecer esta hemoglobina S hace que esta electroforesis sea patológica. Entonces, por ejemplo, esta electroforesis nos está representando esta anomalía cualitativa de la hemoglobina. O sea, acá no nos está importando tanto la cantidad de hemoglobina que hay, sino nos está reportando que hay una hemoglobina diferente o una hemoglobina normal. Por ejemplo, esta es otra curva, ¿no? O sea, esta es, por ahí sería la curva de todos nosotros, ¿no? O sea, la hemoglobina A1 predominante y de ahí una segunda curva mínima que es la hemoglobina A2. Entonces, en las talasemias es donde estas curvas van a justamente, van a desordenarse y va a haber en este caso diferentes proporciones de hemoglobina A, de hemoglobina A2 y de la hemoglobina fetal. Entonces, todo a raíz de que la hemoglobina A, la A2 y la fetal van a necesitar justamente las cadenas de globina alfa, beta, principalmente para su formación. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es en cuanto a la talasemia. Ahora, a ver, les voy a compartir otra imagen. A ver, no sé si igual pueden verlo ahí. Ya, sí pueden apreciar ahí, ¿verdad? ¿Logran ver? Sí se ve, doctor. Sí, ya. Por ejemplo, la anemia más frecuente que ustedes van a ver justamente va a ser la anemia ferropénica, ¿ya? Entonces es, como hablamos en el grupo de práctica, es una anemia microcítica hipocrómica por naturaleza, ¿no? O sea, microcítica, ¿por qué? Porque el BCM, ese que ustedes están viendo en segundo lugar, va a estar disminuido, como ven ahí. E hipocrómica, bueno, ahí no lo representan, pero es porque la HCM, o sea, la hemoglobina corpuscular media, también va a estar disminuida.
Y como bien lo mencionaron sus compañeras, no solamente los índices son BCM, HCM, sino también el RDW, o también denominado ADE, ¿no? Amplitud de distribución eritrocitaria o índice de distribución eritrocitaria. Entonces, la característica es que la ferropénica lo va a tener elevado, como lo ven ahí. Como es anemia ferropénica, entonces su perfil de hierro obviamente va a estar alterado, ¿no? O sea, principalmente la ferritina, como ven ahí, disminuida. La transferrina, que es la proteína transportadora del hierro, va a estar incrementada. Y el índice de saturación, o sea, qué tanta esta transferrina está llena de este hierro, como ven, en tercer lugar va a estar disminuida, ¿ya? Entonces, lo que está encerrado ahí, RDW, ferritina, transferrina y saturación de transferrina, esas son las características a nivel de sus índices. Entonces, compárenlo con la talasemia. Miren, por ejemplo, con la talasemia menor. Entonces, al igual que la ferropénica, ven que también la talasemia va a tener una hemoglobina disminuida. Obviamente dependiendo, ¿no?, de la severidad de la talasemia. O sea, van a ver, por ejemplo, rasgos talasémicos, que también sus compañeras lo han mencionado, que incluso pueden pasar silentes, ¿no? O una leve disminución. Pero el BCM sí va a estar bastante característico, disminuido, ¿no? Como ven ahí. O sea, prácticamente igual que una anemia ferropénica. El RDW va a estar en este caso normal o incrementado. Generalmente es normal. Eso justamente es la diferencia con la anemia ferropénica. Pero a nivel del perfil de hierro es donde va a haber sus diferencias, ¿no? Entonces, la ferritina en la talasemia, o en general en la mayoría de las talasemias, va a tender a estar alta o normal. Justamente esa va a ser la principal diferencia que vamos a tener con las anemias ferropénicas. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente, por ejemplo, con anemia microcítica hipocrómica, que no les responda al tratamiento con hierro, o que vaya en este caso avanzando, 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 y su perfil de hierro va normalizándose y ya llega a un límite superior, pero la hemoglobina persiste disminuida, entonces ahí su sospecha de talasemia tiene que venirse inmediatamente, ¿ya? Entonces la prueba que debería hacer a continuación, justamente para orientarse que se trata de una talasemia, es la electroforesis de hemoglobina, que es la que nosotros hemos estado visualizando, ¿ya? Entonces, ahí les pongo otro gráfico, a ver, no sé si logran apreciar igual. Por ejemplo, tenemos un paciente con, creo que este no se ve, a ver, vamos a ver otro. Este tampoco, ay, este quería poner, ya, aquí está, por ejemplo. Nosotros, recordando un poco de la parte embriológica, y también ayer a sus compañeros de práctica les mencionaba, las fases de formación de los glóbulos rojos, en este caso, o en general de las células de la sangre, ya viene desde intraútero. Entonces, normalmente a partir de la semana 5 de gestación ya se está formando, en este caso, las células hematopoyéticas a nivel del saco vitelino. Entonces, si ya hay formación de células hematopoyéticas, también la hemoglobina ya se va a ir formando. Entonces, como ven ahí, en la parte superior están los lugares de formación, en este caso de las células hematopoyéticas y consecuentemente la hemoglobina. Entonces ven ahí saco vitelino, hígado, vaso y médula ósea. Entonces ven que al inicio, a nivel del saco vitelino, existen otros tipos en este caso, de cadenas que van a formar la hemoglobina, ¿no? O sea, ven una cadena alfa, ven la gamma, ven el épsilon y la beta, ¿no? Que es, como ven ahí, está en disminución comparada a las otras cadenas, ¿no? Entonces, las que van a predominar van a ser justamente la alfa y la gamma, que justamente van a ser las formadoras de la hemoglobina fetal. Entonces, si yo tengo más de esas cadenas, ¿qué significa? Que la hemoglobina fetal va a ser la que va a predominar intraútero. Pero ven, conforme ya el paciente ya está llegando a su etapa de vida postnatal, ya las cadenas que van a predominar justamente van a ser la alfa y la beta, que justamente van a ser las que van a formar, en este caso, la hemoglobina A1, que es la que en nosotros va a predominar. Entonces, recuerden bastante los lugares de formación de la hematopoiesis y también en debajo las gráficas de las hemoglobinas que una persona de manera normal puede tener. Entonces, este grupo de las talasemias nosotros lo vamos a considerar como los trastornos cuantitativos de la hemoglobina, a diferencia de los trastornos cualitativos, en los cuales aparecen otros tipos de hemoglobina, que ya no es por defecto en la cantidad de las globinas, sino es por alteraciones estructurales ya de por sí de la hemoglobina. Ahí van a aparecer otros tipos de hemoglobina como la S, la C,
que también van a tener en este caso diferencias clínicas con este grupo de las talasemias. Entonces eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Entonces, Lisette, ¿alguna pregunta que tengas respecto a las talasemias o todo te ha quedado claro? Ya con sus aclaraciones me quedó todo claro, doctor. Ya, a ver, ¿quién más estaba? Lisette, tu compañera que expuso contigo, su apellido era Blanca, me parece. Sí, Ya, entonces, bueno, Blanca, ya, entonces las dos, le estoy anotando que han expuesto. Está bastante bien para comenzar las exposiciones, ¿ya? Entonces, la idea, chicos, es que de esa manera ustedes también puedan hacer sus presentaciones, como lo han detallado bastante bien sus compañeras. Ya a partir de la próxima presentación, ya lo vamos a acompañar con un caso clínico para que nos sirva en este caso más de aplicación, ¿ya? Entonces ya las fechas ya, bueno, ya están, van a coordinar con su delegado. No sé si alguno de sus compañeros restantes tuviera alguna duda más. A ver, Robert, cuéntanos tu pregunta. Ya. Ajá. Va a requerir un paciente trasplante de progenitores hematopoyéticos cuando el paciente, básicamente lo que depende bastante de las talasemias es su requerimiento transfusional. Entonces, muchas talasemias pueden en este caso mantenerse con requerimientos transfusionales bastante escasos, algunos por ejemplo cada 2 meses, cada 3 meses, pero si el requerimiento transfusional es cada vez más continuo, ahí viene justamente el riesgo de la sobrecarga férrica. Como también sus compañeras lo han mencionado bastante bien, el hierro en exceso es dañino. Daña no solamente, lo más conocido es la hemocromatosis secundaria a nivel hepático, a nivel cardíaco, pero no solamente en esos lugares, sino también tiene bastantes alteraciones, en este caso en el desarrollo del ser humano, el hierro en exceso. Entonces, cuando el requerimiento transfusional está aumentando, esa es una de las condiciones para que un paciente pueda ser evaluado para una posibilidad de trasplante de médula ósea. Entonces, ese debe ser su primer concepto, ¿no? ¿Qué tanto mi paciente con talasemia se está transfundiendo? Para justamente ya pasar a la evaluación del trasplante de médula ósea como una opción dentro del tratamiento. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Ya, entonces continuamos, bueno, la siguiente fecha con la siguiente exposición. Sí, Hasta luego. el 10 está programado. Sí, ya chicos, entonces el día 10 ya nos conectamos para continuar con las presentaciones. Un Listo. saludo y ya nos vemos en las prácticas. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.